El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 13 de agosto del año 2026. La frase del día. No mires atrás y preguntes, ¿por qué? Mira hacia adelante y pregunta, ¿por qué no? Alberto Moore. Don Steven, ¿cómo le ha ido? Bien, César, en medio de todo, esta ha sido quizás la semana más retadora y difícil para los colombianos. Los afectados, por supuesto, los principales, no nos podemos ni medio comparar con ellos. Pero bueno, viendo mucha solidaridad, aquí durante la jornada de la mañana y mediodía se han estado recibiendo en Caracol Radio varias emisoras musicales nuestras, de nuestras marcas, en Prisa Media, han hecho la convocatoria, ACE estuvo cubriendo, Caracol desde luego estuvo cubriendo y promocionando, y es impresionante ver que se han llenado un montón de camiones de ayudas que han llegado aquí a la plaza, a la fuente de la 67 con séptima en Bogotá. Es increíble, todas las ayudas llegan y se ubican en la plazoleta de la 67 con séptima, ahí estamos viendo la fotografía. Y llegan camiones y se cargan camiones y eso nos alegra y nos alienta. Pero obviamente sin olvidar el tema de las víctimas, de la gente que perdió todo, que perdió sus familiares, sus allegados, que están pasando momentos muy difíciles. Hasta el momento son 272 víctimas fatales por el terremoto. En el Valle del Cauca 148 víctimas, en Risaralda 104, en Chocó 13, en Caldas 6 y en Quindío 1. En Caldas, después del sismo que originó la erupción del Nevado del Ruiz y la avalancha que tapó Armero y que dejó una huella de tragedia muy grande en todo el recorrido, se endurecieron las medidas sismorresistentes para las construcciones y todo indicaría que ese tipo de normas de reglamentación funcionó porque Manizales es una ciudad ubicada en el filo de una cordillera y está muy expuesta a todo ese tipo de situaciones. Hoy vamos a estar... Lo mismo que Armenia. Armenia, a pesar de haber sido la principal víctima de ese violento terremoto de hace 30 años, pues soportó muchas edificaciones, claro, están afectadas, pero soportó lo que hubiera sido la caída masiva también de muchas edificaciones. Y fue lo mismo que sucedió después de 1999 cuando el terremoto, donde también se ajustaron y se fortalecieron las normas de construcción para evitar que en un futuro el tema pudiera ser muy grave con un terremoto. Como recomendación, César, y pues qué pesar que tengan que pasar estas cosas, estas desgracias, para que uno tome conciencia, pero antes de incluso arrendar, ni siquiera comprar, incluso arrendar un inmueble, preguntar. No está de más preguntar si tiene las especificaciones y las normas, la vigencia de la norma de sismorresistencia. Mire, anoche en la polémica, Steven, invitamos al doctor Santiago Rojas, que es un experto en todos estos temas que tienen que ver con salud mental y con la forma como se deben afrontar las situaciones de catástrofe, de crisis, de muertes, de tragedias como la que estamos viviendo. Yo les recomiendo que busquen la polémica en YouTube o en la página de caracol.com.co y miren el programa, porque es una instrucción y es una enseñanza muy alta. Me quedo con dos cosas que mencionó ayer. La ayuda es importante para sanar y la gratitud es importante para recuperar la condición normal de vida. Hay que ayudar y hay que ser gratos. Como decía la frase del día, Steven. Y el duelo, que el duelo hay que vivirlo. Porque mucha gente se queda con eso adentro y nos contaba una experiencia. Él trabaja con muchos casos de duelo, con pacientes, digamos, que están en etapa terminal, y sus familiares nos decía que después del fallecimiento, por ejemplo, de uno de los hijos, una pareja, una llora, la otra se lo guarda, y la que se lo guarda y dice que está bien, a pesar de que dice que está bien, en 2-3 semanas empieza a tener afectaciones de salud muy delicadas, muy graves. Sí, no hay que decir que uno está bien sin estarlo, hay que ser sincero, hay que aceptar las cosas malas que le suceden a todo el mundo. En la frase del día decíamos, ¿y por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasó en Cali, en Pereira, en Manizales, en el departamento del Chocó? Lo que hay que decir es por qué no ir hacia adelante. El proceso de reconstrucción, el proceso
de recolección de ayudas ha sido impresionante. Vienen ayudas de todo el mundo y se está haciendo de la mejor manera posible. Vale la pena decir que hay mucha gente que está ayudando por iniciativa propia, pero eso hay que coordinarlo con la Unidad Nacional del Riesgo y hay que coordinarlo con las personas que están encargadas de la distribución y de llevar todas las ayudas a los sitios más necesitados. La coordinación y el orden es fundamental, primero para que no se pierdan, segundo para que no se la roben y tercero para que puedan llegar como deben ser a sus destinatarios. El fútbol colombiano, la Dimayor decidió aplazar en buena hora la fecha del fin de semana. Yo creo que era necesario, Steven. Inicialmente habían aplazado algunos partidos, lo habían hecho en las ciudades... Y dejando por fuera las ciudades más afectadas. Dejando por fuera las ciudades más afectadas y programándolas en ciudades donde la afectación no fue tan considerable. Pero entendieron que el duelo es nacional, que la necesidad es de todo el país, que esto no termina, que estamos en un proceso donde todavía se rescatan víctimas. Se ha cerrado el tema en la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chicó, lo dijo la gobernadora. Ya no se rescatan más víctimas, se encontraron todas las personas desaparecidas y entiendo que en Manizales también. Falta Pereira y Cali, donde el terremoto ocasionó daños muy grandes, donde todavía hay edificios por ser demolidos porque quedaron en un estado... Todavía hay esperanza de vida. Y donde todavía hay esperanza de vida. Y estas horas son cruciales. El silencio puede salvar vidas. La manera como los rescatistas han afrontado la situación, como los voluntarios ayudan, es fundamental para seguir recuperando vidas. Que no quede ahí en el aire el impulso de quienes, digamos, promovieron la idea de que el fútbol volviera, pero ayudando y aportando. Lo que Millonarios, Nacional, Santa Fe, entre otros clubes, han propuesto. Los hinchas, bienvenidos. Vamos a destinar un porcentaje de los ingresos de este partido de regreso del fútbol y fuera de eso vamos a poner brigadas de recolección de todos los insumos y lo que se necesita para la gente que está damnificada por este terremoto. Así que eso no se pierda a través de los días, porque como ya el fútbol vuelve el miércoles, entonces ese día ojalá recolectar la mayor cantidad también. Es que esto no es una cosa ni de 1, ni de 2, ni de 3 semanas, César. Esto es un tema de muchos meses. Entonces hay que estar muy atentos. Mira, el Deportes Tolima alcanzó a llegar a Villavicencio. Alcanzaron a llegar, se habían bajado del avión cuando les dijeron, no va el tema. Pero ellos no están ni molestos, nada, simplemente para contarlo como anécdota, ya estaban en Villavicencio. La Federación Colombiana de Fútbol y la Conmebol han donado $1 millón para comprar lo que se necesita para las víctimas. Igual leer algunos correos, Steve. Pues hay que destacarlo, porque $1 millón ahorita cae muy bien. Muy bien. Me parece un muy buen aporte. Uno siempre... Lo normal es criticar la dirigencia del deporte, pero me parece, pues porque, digamos, el deporte y el fútbol generan muchas pasiones. Pero esto me parece una labor muy, muy noble lo que han hecho. Y seguramente la Federación Colombiana de Fútbol, con Dimayor y Difútbol, sobre todo Dimayor y los clubes, van a seguir ayudando porque la ayuda se sigue necesitando. Javier Hernando Londoño Cifuentes dice, descarado Londoño. O sea que César Augusto le parece el colmo que se hagan partidos, pero si la recaudación se dona, ahí sí es buena idea. Payaso, me dice él. Escribe don Cristian Iván Molina Guerra. Pues sí, ¿no? Pues yo creo que el sentido sí cambia un montón. Si usted hace un partido ahorita para simplemente hacer un partido donde se disputen 3 puntos, parece que no tiene sentido. Pero si eso que se va a disputar en la cancha tiene un sentido social, donde donaciones y muchas de los dineros que se recojan van para los afectados, ¿cómo no va a ser bonito y cómo no va a ser especial ya el hecho de que se haga un partido de fútbol? Cristian Iván Molina Guerra dice, pese a las críticas, creo que es mejor jugar con un propósito, ayudar a las personas afectadas por el terremoto. Varios equipos están donando parte de las taquillas y convocando a los hinchas para llevar alimento. Entiendo a quienes creen que el fútbol debería detenerse, pero es un gran vehículo de ayuda, de esperanza y de colaboración. ¿Usted ha ido al Pascual Guerrero? Sí, claro.
Bueno, usted ahí... Allá viví, en Cali. Ah, bueno, entonces, en los alrededores del Pascual Guerrero, ¿alguna vez se ha tomado una gaseosita y ha comido un choricito, una empanada? Y el champús de Lola, que era en los partidos del América y del Deportivo Cali, era famoso, pero al lado uno se come la empanada, el choricito, la marranita, todo. La Mona, así se le conoce a una señora que es muy popular entre los hinchas del América de Cali. Ella trabaja en un local de un edificio que queda frente al Pascual. Ese edificio quedó muy afectado. La Mona ahorita le han autorizado a estar unos días mientras evalúan la edificación con su negocio abierto. No hay una persona por ahí. Ayer en un video la veía diciendo que pues primero no sabe si se va a quedar sin dónde trabajar. Imagínese. Por el edificio, y segundo, que sin fútbol pues no le va a entrar un solo centavo a su familia. Entonces, pues también hay que ponerse un poquito en los zapatos de quienes dependen de esto. Y lo mismo pasa en Manizales y en Pereira, No, en porque todo lado. alrededor del fútbol hay muchas familias que viven. Economía circular que llaman. Exacto, y sin fútbol pues no pueden vivir, no pueden tener ingresos y eso es grave. Don Wilson Gutiérrez, es una situación difícil para el país, pero precisamente por eso el fútbol debe continuar. Detener la liga no solo apaga la alegría que nos une en momentos duros, sino que golpea directamente el bolsillo de miles de familias, vendedoras ambulantes, personas de logística, transporte, comercios locales que necesitan trabajar hoy más que nunca. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo, de ninguna manera, César Augusto, es el tema de obligar a algunos jugadores, que eso no, hasta ahora no ha pasado, pero por si acaso, algunos jugadores que están afectados psicológicamente. Por ejemplo, lo que contaba Iván Vélez sobre varios jugadores de la América, lo Jorman Hurtado, que ayer lo vi en DirecTV dando una entrevista, le tocó tirarse de una ventana, ya lo habíamos contado acá, para, digamos, proteger su vida. Y el caso de Tortolero, que es venezolano, que vivió parte del terremoto de Venezuela, de manera indirecta porque es muy amigo del argentino que pierde a su familia, a su hijo y a su mujer. Sí. Y que lo afectó muchísimo. Y ahorita esto, y está solo en Cali, está sin su familia. Pues César, psicológicamente también la gente se afecta. Claro, es que hay que entender que todo el mundo recibe el tema de las tragedias de manera diferente. Por ejemplo, los argentinos sienten un temblor y se escapan. Claro. Yo conozco jugadores que en algún momento por temblores seguidos, simplemente temblores, se fueron del país por miedo a eso. A los temblores. Cuando uno habla de un terremoto, México, mucha gente pues no decide no ir a México por es eso. terrible y eso hay que manejarlo individualmente con ayudas psicológicas, con ayudas personalizadas para saber cómo están los diferentes jugadores. Ayer dábamos cuenta de un mensaje de @SantiagoBarrera2470. Él decía, quiero saber sobre mi familia en Pereira y Santa Rosa de Cabal. Manuela Barrero, Elizabeth Barrero, Alirio Barrero, no sé nada de ellos. Pues a don Santiago Barrero le quiero comunicar que nos escribió Otis Pulgarín. Hola familia Barrero en Santa Rosa de Cabal. Todos están bien. Para más información, llamar al teléfono 315-399-5252. Jorge Orozco. El martes pasado, aquí en Newark, en California, los muchachos de 15 años que dirigimos en el fútbol, club de aquí en Newark, rindieron homenaje a Colombia por el terremoto del lunes. Dimos un minuto de silencio por todas las personas que perdieron la vida y todos los damnificados. Un abrazo gigante a todos y los tenemos presentes. Mi familia sufrió una pérdida de mi primo Humberto Vanega Restrepo, que quedó sepultado cuando se derrumbó un edificio en Pereira. Mis 4 tías y una prima, como un milagro, fueron rescatadas sanas y salvas entre los escombros. Eladio González, linda labor la que ha hecho John Arias por la gente de su terruño, y me pregunto, ¿cuántos jugadores millonarios colombianos están dispuestos a ser dadivosos y a mandar ayudas a la gente del eje cafetero y del Pacífico? Yo creo que casi todos. En esto los futbolistas han ayudado y han aportado en todo sentido. En lo que no estoy de acuerdo es en hacer esa comparación. No, y más que comparación, César Augusto, ese olfateo donativo. Porque si no lo publica, entonces es que no donó. Sí, no hay gente que lo hace calladamente. Muchos jugadores me he dado cuenta que no han querido ni siquiera que se les mencione.
prohíben que se les mencione en ayudas. Le menciono dos, John Córdoba y Carlos Cuesta. Bueno. Ellos empezaron a ayudaron con los aviones en la ayuda de Liche, de Daniela Villazón, Sí. que llevaron un avión ya al Centro departamento Comercial del Retiro, Chocó. que a propósito están recibiendo todavía Siguen recibiendo donaciones. en el Centro Comercial el Retiro. Porque mañana viernes sale un avión de Karol G. El avión de Karol G, que además lo puso a disposición. Ajá. Entonces ellos no querían que la gente se enterara que estaban ayudando y estaban donando, pero se filtró, se mencionaron, pero hay muchas personas que calladamente, que silenciosamente donan, Sí. y esa donación vale mucho. Totalmente. Mire, ya van 14,000 viviendas afectadas por este sismo en Colombia. Bonito lo que ha hecho el jugador Leo Castro, un jugador y delantero de Millonarios, y su esposa han convocado hoy a otro centro de acopio. Pues entre más centros de acopio Claro, mejor, César, mejor. si está más cerca de la ubicación donde usted está para que pueda ayudar. Leo Castro ha dicho que va a estar en la calle 17A, número 69B74. Calle 17A 6974, entre las 6:30 de la mañana y las 6:30 de la tarde. Él va a estar en horas de la tarde con su esposa ayudando, recibiendo y también donando para toda la gente que lo necesita. También Juan Camilo El Cucho Hernández y Nelson de Osa participaron y están dispuestos a toda la colaboración desde España. Juegan en el Betis. Y hay que decir que es emocionante. Pues es que en euros rinde más. Rinde más. Entonces pero, ellos le pidieron ayuda a los españoles también. claro, es emocionante y seguramente que van a recaudar dinero y van a recaudar cosas que se necesitan y las enviarán a Colombia. Pero es emocionante ver la solidaridad del pueblo colombiano. Volvemos a repetir que unidos somos demasiado fuertes. Me dijeron que en Unicentro no cabe, Sí, es no cabe nadie. impresionante. En la medida en que podamos colaborar todos juntos, en orden, con tranquilidad, con objetivos claros, atendiendo las indicaciones de las autoridades que conocen estos temas de rescate, de colaboración, de donación, pues seguramente que el tema va a ser mucho más César, eficiente. y una cosa. Ahorita estamos en la era de las redes sociales, la exposición mediática es fundamental, pero personas que llegan solamente a tomar fotos y hacer videos a las zonas del desastre me parece que es lamentable. Y no es una cosa que yo me esté inventando. Lo vimos ayer, los rescatistas en Cali, diciéndoles a las personas que estaban allí en Capri, hombre, si de verdad no vinieron a ayudar, yo los veo muy limpios, a ustedes muy limpiecitos y muy youtubers. Hombre, si solamente vinieron a tomar fotos y videos, por favor, a sus casas. Y tienen toda la razón. La gente que no va a ayudar de verdad y que no tiene la capacidad para hacerlo, solamente van a tomar fotos, a chismosear, de verdad, Sí, hay es gente mejor que muy a su aprovechada casa. Que se y vayan a hay su casa. gente bandida, hay ladrones. Sí, Ayer lo hemos visto. veía un video de un rescatista, se le robaron el morral. No. Se le robaron el morral con todas sus cosas. No. Eso no puede ser. Menos mal son poquitos. Son poquitos, pero todos Pero hacen tenemos que ruido. estar con los ojos abiertos, porque en este mundo hay mucho ladrón suelto y hay mucho fascineroso que aprovecha las circunstancias para tratar de sacar beneficio. Ya seguimos. Bueno, Steven, ya se confirmó que Johan Mojica pasa del Mallorca al Getafe. Ya lo presentó el Getafe. A mí no me hace mucha ilusión. O sea, el Getafe ha tenido unas temporadas interesantes últimamente, pero es como un equipo muy similar al que estaba... Sí, son parecidos. En el que estaba Mojica. Lo que pasa es que Mallorca y obviamente... Getafe son parecidos. Obviamente conserva la primera división. Claro, Eso sí es bueno. Eso es bueno y es un poquito más el Mallorca, que supera las 30 temporadas en la primera división, que tiene por ahí un título. El Getafe acumula 20 temporadas, nunca ha ganado un título. Son equipos parecidos, pero hay que entender que Johan Mojica tiene 33 años. Lleva ya 11. Y el Mallorca jugando en segunda división, pues no era bueno para él quedarse en segunda división. No, eso es una ventaja y creo que además son 500.000 euros más un jugador que pasa de el Getafe al Mallorca. Mire, de una vez le bajan la caña, dicen el coreógrafo Mojica, dice Walbart. A mí me parece que es un jugador que tiene unas deficiencias marcadas, pero que tiene muchas virtudes también. Me parece que es un jugador, primero que las corre todas. Es un jugador que no le niega sudor a la camiseta. Si usted quiere un jugador comprometido, ese es Johan Mojica. Sí, el hombre tiene algunas deficiencias, sobre todo a la hora de centrar. Pero, por ejemplo, gana mucho duelo también. Y aéreos. Duelo en velocidad y duelo en el 1 contra 1, muchos los gana.
Entonces, sí es un jugador con limitaciones, pero tampoco es el malazo que quieren hacer ver. No, y además tuvo un muy buen mundial. Para mí jugó un muy buen mundial por encima de lo que normalmente venía mostrando en la Selección Nacional de Colombia. Ahora, es un jugador que lleva 11 temporadas en Europa. Sí. Eso hay que valorarlo en un medio como el nuestro, como el colombiano, que no tiene grandes figuras en equipos de élite. Y mantenerse en Europa no es fácil. Si usted es un tronco, no se mantiene en Europa. No Lo se devuelven a mantiene los en 6 Europa. meses. Mire, el diario AS Colombia, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, señor, perfecto. Del Mejor cual imposible. don Steven Arce es el director y lo hace con un trabajo demasiado poderoso. Muchas gracias. Publicó una entrevista con John Arias. Voy a extraer las frases más importantes y usted me dice si está de acuerdo y cómo las interpreta. Le damos crédito también a Daniel Felipe Molina, periodista de AS, que hizo la entrevista y que salió magnífica. Dice John Arias en AS Colombia: se necesitan cambios actitudinales, muchos factores más allá de lo deportivo en el fútbol colombiano. ¿Cómo lo interpreta? Que sí, que es cierto. Nosotros. Pero ¿cuáles son los cambios actitudinales? Bueno, Él eso, después, a ver, Steven, eso perdóname. tendría que él aclararlo. Pero yo, ¿cómo lo asumo? Puedo estar viciado por mi posición, pero lo asumo desde el punto de vista que nosotros somos muy conformistas. Cuando usted dice viciado por su posición, es que usted es un hombre exigente. Sí. Usted exige títulos, Y entonces, campeonatos. él pudo decir de otra Copa cosa. América. Pues no hubiera el mundial. Él puede pensar otra cosa y yo puedo pensar otra. Entonces ahí puedo estar, como digo, viciando lo que él quiso decir. Pero a mí me parece que si lo aterrizamos, una de esas cosas es que nosotros somos enormemente conformistas. Tremendamente conformistas. Pero no creo. ¿No? Yo no creo que seamos tremendamente conformistas. Sí, somos Mire, conformistas. los jugadores cuando se fueron al Campeonato del Mundo, todos hablaron de querer llegar a la final, de querer jugar por lo menos 8 partidos. Estoy hablando de semifinal. Y resulta que cuando regresaron les dieron palo por eso. Como ellos prometieron que iban a jugar 8 partidos, fracasaron. Yo creo que en ningún momento ellos fueron conformistas. Ni en ningún momento su pensamiento, sus metas, sus propósitos estuvieron por debajo de las máximas expectativas. Entonces no me venga a decir ahora que es que el fútbol y nosotros somos conformistas. No, señor. Yo trato simplemente como periodista de entender la realidad de las cosas y de poner los pies en la tierra para no sobredimensionar las posibilidades de lo que realmente tenemos. Y yo respeto su argumento, su reflexión, pero a mí sí me parece que uno decir que Colombia, por ejemplo, hizo un buen mundial, habiéndose quedado mucho más corto de lo que todo el mundo apostaba, es conformismo. Es que todo el mundo apostaba, la mitad del país apostaba a la final del Campeonato del Mundo. Aquí hicimos el sondeo. Pero venga, César, ¿hasta dónde puede llegar Colombia? César. Final, cuartos de final, semifinal, y la mitad dijo final. Aquí conversando. Final, por Dios, qué desproporción. Pero venga, aquí conversando. No hablemos de la final, hablemos de los cuartos de final. No se llegó tampoco. Sí, pero ¿cuántas veces hemos llegado en toda la historia a cuartos de final? Una vez. ¿Y sabe cuándo fue? Hace 12 años. 2014, con un equipo exuberante en sus momentos, con James, que fue goleador del Campeonato del Mundo, con un Teo Gutiérrez brillante, con un sector de volantes espectacular, con Guarín, con Abel Aguilar, con una defensa donde Mario Alberto Yepes sobresalía como el gran capitán, con laterales que no hemos tenido últimamente, como el caso de Armero, el caso de Zúñiga, con un arquero que sobresalió. Entonces, uno tiene que entender que cuando lo habitual no es ganar, pues no podemos decir que por haber llegado a octavos de final fracasamos, pero bueno, sigo adelante para no detenernos en un tema. Una última que ya lo reflexión. discutimos. No nos podemos habituar, y estoy utilizando el mismo término suyo, a perder en toda la historia. Sí, pero es que el problema es que como no ganamos, como no llegamos a donde queríamos, más por el deseo que por la realidad de las posibilidades, llegamos aquí y borrón y cuenta nueva. Hay que sacar a Lorenzo, los jugadores ya no sirven, hay que sacar al uno, al otro, hay que llamar jugadores de 20 años, por favor. Hay que construir sobre lo construido, y se ha construido mucho, y hay un edificio bastante alto. Ahora, Steven, cuando dice se necesitan cambios actitudinales, a continuación habla de la gente, y dice que la gente tiene opiniones que no comparte cuando habla de lo que estamos hablando.
de ¿Y que qué por el opiniones hecho, no comparte? él, pues, yo creo que usted leyó el artículo, ¿o no? Y leyó la entrevista que fue muy buena. Ahí lo dice perfectamente. Pero para no las contarle a la quiero, gente. no las quiero repetir para que no nos metamos en otra discusión. Quiero más bien seguir adelante. No somos una selección de mentalidad débil, dice Arias. ¿Usted qué piensa? Somos una selección de mentalidad en construcción, pero esa construcción va muy lenta. Yo no creo. Yo creo que somos una Bueno. selección de mentalidad fuerte. Y por eso podemos enfrentar a cualquiera de tú a tú, como ya lo hicimos. Le ganamos a Brasil por primera vez, enfrentamos de tú a tú a la campeona del mundo en la final de la Copa América, a Alemania le ganamos, a España le ganamos, la última derrota que sufrió antes de toda esta carrera maravillosa hasta el Campeonato del Mundo. Yo no creo que los jugadores nuestros, la mayoría, sean de mentalidad débil. No pues creo. con todas esas cosas somos de mentalidad fuerte. Yo creo que son fuertes somos mentalmente. Unos berracos. Yo ¿me creo has que son dicho? fuertes. Además, Bueno, porque listo, les damos perfecto. demasiado palo injustamente y se lo aguantan. Injustamente, ¿no? A James, ¿usted cree que se le ha criticado porque hizo un gran mundial? Hizo No. un pésimo mundial y hay que decirlo. Y yo lo critiqué y yo lo dije. No, pero Y yo lo dije y yo lo critiqué. Pero sí lo he escuchado. Claro que decir lo dije y a yo lo James critiqué. maltratamos. Pero ¿no? es Se que, le ha hombre, criticado lo que se le ha tenido que le decimos criticar. mil cosas y lo más grave, los retiramos, los jubilamos con 31, 32 años. Ya son viejos, ya no sirven. Ya hay que llamar jugadores de 20 A años. James no hay que llamarlo más Por a la favor. selección. Bueno, eso es una opinión perfectamente válida, pero se nos olvida lo que ha hecho James por este No, país. a mí no se me olvida. Yo he vivido momentos maravillosos como periodista y como aficionado del fútbol por James Rodríguez también. Bueno, sigo con la entrevista de John Arias en AS Colombia. Valoro que la Federación Colombiana haya renovado a Néstor Lorenzo. Está altamente calificado. No voy a hablar. ¿Qué opina, don Stevie? No, pues es que, ¿cómo así que no va a hablar? Pues no, es- no, voy a, pues no, que- no lo voy a contraponer en su posición que hace cuál es. No, pues claro que ayer mismo se la dije. Qué bueno hubiera sido haberle echado mano a Zlatko Dalic. Al para que- fracasado recientemente en el Campeonato del Mundo con Croacia. Pero fracasado. Bueno, yo imagínese, dije que no iba a hablar, discúlpeme. si Dalic es fracasado, que llevó a un tercer lugar y a Discúlpeme. un segundo lugar a Croacia, una selección más o menos con un historial más o menos, no, está por encima de Colombia, Pero lejos. no, tampoco lejos, tampoco Croacia lejos. sí está lejos por encima Yo de creo que Colombia. la generación- Con un subtítulo y un tercer lugar en un mundial, lejos. Por eso. ¿Y quién lo logró? El fracasado que usted está diciendo No, que no, es es que Dalic. como usted me dice, no es que eso fue hace 2 años, no es que eso fue hace 3 años, Pues, no es que eso fue el pues año ojalá pasado. Lorenzo tuviera un segundo y un tercer lugar en un mundial Pero es hace nuevo, 2 es años, nuevo. hace El 4 señor Dalic años. llevaba 12 años con la selección de Sí, Croacia. pero De La Fuente también es nuevo y fue campeón del mundo. Sí, como Scaloni con Argentina y usted me lo critica También es cada nue- que lo pongo de y ejemplo. en su primer campeonato del mundo fue campeón Porque del como a mundo. usted no le gustan sino los técnicos que son campeones y que han ganado todo, Pues, y no. resulta que los técnicos nuevos no le gustan y no da la posibilidad y el beneficio de la duda y de la posibilidad de que sean buenos, como el señor Dalic cuando llegó a Croacia, como el señor De La Fuente Uno no cuando puede- llegó a España y cuando a llegó hoy, Scaloni a a hoy Argentina. no puede comparar a Dalic con Lorenzo, por favor. No, yo no Dalic lo estoy tiene comparando. mucho más no que lo mostrar estoy, que Lorenzo. no lo estoy comparando. Sigo. Me siento un jugador útil en la selección, que aprendió otra fase del juego que me benefició. Ya lo habíamos visto. Y no solamente en selección, lo habíamos visto en Santa Fe jugó de 10. En Boyacá Chico jugó de 10. Luego lo vimos de extremo en el fútbol de Brasil. Luego lo vieron de volante de primera línea en selección. Un jugador polifuncional tremendo. James nos abrió la puerta. Bueno, porque es que aquí algunos, Steven, dijeron, no, es que Lorenzo se tiró, tiene mal ubicado a Arias. Y lo que hizo fue Pero sí funciona hacerlo mejor crecer. Es polifuncional, pero funciona mejor en una posición donde no ha jugado tanto en la selección, que es de extremo por derecha. Yo creo que en la selección juega muy bien. James nos abrió las puertas. Eso ha servido para moldear las nuevas generaciones. ¿Hay aporte ahí en James o no? Sí, como inspirador, sin duda. No le vamos a quitar eso a James. Inspira. Y la última- es un faro deportivo para muchos de los que lo han visto crecer como jugador. Pero pues uno no se puede amarrar toda la vida a eso. Y la última de John Arias en AS Colombia. Estamos a años luz de la formación que hay en Brasil. Y es Eso la es- que más eso- me eso preocupa es cierto. y es el punto clave. Si no mejoramos de manera notable la formación en Colombia, vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir diciendo nos faltó el centavito para el peso. Ya seguimos. Correo en el pulso.
Acuérdense que nuestra cuenta de correo es elpulso@caracol.com.co. elpulso@caracol.com.co. La semana entrante vamos a tener una inscripción para que ustedes estén en la base de datos del Pulso del Fútbol de nuestra comunidad y no tengan que estar escribiendo para participar en los sorteos, como por ejemplo el del corrientazo del Pulso, que queda aplazado por la situación que estamos viviendo, y en muchos sorteos que hacemos aquí en el Pulso del Fútbol. Soy José Luis Vuelvas, soy arquitecto de profesión, y quien lo requiera, le hago la evaluación de su vivienda sin cobrar un peso. El lío es que tengo un restaurante que desde el Mundial nos cerraron la vía de acceso porque lo estábamos reparando en la carrera 66 en Cali, cerca a la arena USC, donde se posesionó el presidente, y la abrieron justo para la posesión. Fueron 2 meses con muy pocos clientes. El señor José Luis Vuelvas, arquitecto de Cali, tiene una empresa que es una heladería y un restaurante que se llama Dueño de Mor Helados y Asados. O sea que quien quiera lo puede visitar allá. Nos escribe don Luis Carlos Saavedra. ¿Me pueden informar dónde conseguir las boletas del partido Santa Fe River Plate? Recordemos que parte de la taquilla de Santa Fe River Plate va para los damnificados. Yo entiendo que en las plataformas habituales, Steven, ¿no? Sí, en las de toda la vida de Independiente Santa Fe cuando juegue de local. William Antonio Caballero Urraya. Me gustaría averiguar dónde compra las camisas don César Augusto Londoño. Las camisetas las compro. Uy, un referente de la moda, César Augusto Londoño. Wilman Antonio Caballero Urraya, en Look and Lot, que es una empresa de Manizales que ahora está ayudando y está recogiendo suministros para enviar a las diferentes partes donde se necesita. Escribe María Teresa Jaramillo, desde la ciudad de Cali. Ella dice que si puedo repetir el tema de los terremotos más graves en el mundo, porque destaca que el de Colombia pudo ser uno de los más difíciles, de los de más magnitud en la historia del mundo. Pues no. Hay muchos peores. Pero le repito así por encima. El más grave fue el de 1960 en Valdivia, Chile, 9.5, 2.000 muertos. En el 2004, Indonesia, 9.4, 230.000 muertos. El problema es que se fue en el mar un tsunami y se llevó media Indonesia. En Alaska, 1964, 9.2, el del 2011 en Japón, 9.1, 16.000 muertos, y el de Lima, 1746. Acuérdense que hay una carta sismológica que puede irse hacia atrás en los sismos que han ocurrido en la Tierra. 9.0, 20.000 muertos. Bueno, y hace recientemente en el de Chile, 2010, que fue de 8.8, que destruyó muchas edificaciones también, aún con la experiencia que tiene Chile sobre temas de sismos. Ahora, los demás muertos son los siguientes. El de Haití en el 2010 fue 7.0, el de Colombia fue 7.4. El de Haití, 316.000 muertos. El segundo uno en China en 1976, 7.8, 242.000 muertos. El de Indonesia, ya lo mencionamos, sí, 230.000. El de Pakistán en el 2005, 7.6, apenas una décima de grado por encima del de Colombia, 85.600 muertos. Y el de 2008 en China, 8.0, 75.000 muertos. Ese es el registro de los terremotos con más muertos en toda nuestra historia. Volviendo al fútbol, César Augusto, los agentes de Richard Ríos han llegado a Portugal para negociar con el Benfica, lo que sería una salida del jugador rumbo hoy a 2 equipos, 2 posibilidades, una Suramérica y otra Europa. Suramérica, Brasil. Brasil, que es el Flamengo. Equipo grande que puede pagar. Equipo grande, gigante. Y el otro, el Newcastle, equipo también millonario, ultramillonario,
que tendría la posibilidad también de tenerlo. Ojalá fuera el Newcastle, me gusta más que el Flamengo. Ahora sí, el Flamengo también es un buen equipo, él ya triunfó, me parece, en el fútbol de Brasil y ojalá pueda llegar allí. Sí, porque se le mantiene la posibilidad de Europa, que es muy importante. Claro. ¿Se acuerda que nosotros habíamos dado fue más bien una conjetura, pero hoy ya es una información? Si sale Ríos, llega Gustavo Puerta. Sí, además el Benfica sería el equipo que más dinero estaría dispuesto a pagar por Gustavo Puerta. Si sale Ríos, saldría por una cifra cercana a los 35 millones de euros. Exacto. Y Puerta podría llegar por 20 millones de euros, lo que significaría una ganancia para el Benfica de Portugal. ¿No le parece raro que vaya a empezar? Todos dicen, bueno, puede ser por el inicio de la temporada, pero empieza la Superliga turca y el Galatasaray tiene partido mañana a la 1:30. Davinson Sánchez partirá como suplente. Lo Pero ha confirmado el técnico. El tema fue que llegó muy tarde. Llegó de vacaciones, estaba totalmente habilitado, llegó muy tarde y por eso parte como suplente. Fíjese que ayer el Aston Villa no contó con 4 jugadores que estuvieron en el Campeonato del Mundo, entre ellos el Dibu Martínez. Perdió 2-1 con el Paris Saint-Germain la Supercopa de Europa. Y mire el dato de Luis Enrique. Luis Enrique, que tiene 56 años, tiene 14 títulos. Perdón, 22 títulos. 14 debe ser con el PSG. No, 14 nacionales y 8 internacionales. Con el PSG tiene 3, Steven. Caí le pego, ¿sí ve? Pero ¿sabe cuántos torneos disputados en finales? ¿Cómo así? O sea, ¿cuántos ganó 13 en finales? títulos de cuántos torneos que ha disputado desde que está en el PSG. Por ahí 16. 16. Ese es el dato Sí, exacto. no, pues, 73% de rendimiento. Pero mire la curiosidad. Luis Enrique, por los desesperos de la gente, no siguió siendo el técnico de España. No. Cuando tenía un 65% de rendimiento, llegó al Campeonato del Mundo, le ganó a Costa Rica, le ganó a Japón, empató con Alemania, empató con Marruecos, lo sacaron en octavos de final por penaltis y ¡pum! Lo votaron. No sabían lo que tenían. O sea, no sabían lo que tenían. Sí pero sabían, bueno, pero fue un horror el Mundial, fue un horror. Pero no había que echarlo por 4 partidos. No había que echarlo. Y no había ganado. A lo mejor no había que echarlo. Pero bueno, ganó España y digamos que la decisión está dentro de lo posible. Oiga, ¿usted se acuerda cómo quedó la definición de penaltis de España con Marruecos? Creo que por uno solo perdió España, ¿no? No, mire, le voy a recordar un poquito ese partido. No, el partido 956 pases de España. Lo recuerdo muy bien porque el señor me mandó a ver el fútbol de espaldas. Sí, lo mandó Luis Enrique. Claro, porque usted quién sabe qué le preguntó y el hombre, pues se enfureció. Yo le dije que el partido no lo había dominado España, a pesar de la posesión. No, es sí verdad. Lo dominó. Pero ¿con cuántas llegadas? Un solo remate al arco. Bueno, ¿y eso le parece dominar? Un solo remate. Es que el dominio se puede manejar desde muchas cosas. La posesión. El dominio de pelota es una cosa. Bueno. El dominio de oportunidades es otra. El control del partido es diferente. El dominio de las situaciones de juego también es distinto. Bueno, una sola llegada en Enrique, 956 pases. Luis Enrique no dirigió bien la selección de España. A todos les pasa. Mire, pero no hay que sacarlo, no quiere decir que es un mal técnico. Mire, la vida le dio la oportunidad de dirigir al PSG y ganarlo todo. Bueno, por eso mismo le digo. No dramatice. No se apure, no se apure. Pero usted también diciendo, dramatiza no es que hay que sacarlo porque fracasó en el Mundial. No dramatice las decisiones de los equipos. No dramatice que cambien de un entrenador a otro. Esto se mueve mucho, César. No, pues mire, el fútbol Nacional cambia cada 6 meses técnico y ahora usted está diciendo que si en 10 o 12 partidos Lucas no funciona hay que sacarlo. No, Lucas no. Cualquiera sea el técnico que dirija Nacional y en 12, 13, 14 partidos usted tiene menos del 40%, es muy difícil que se sostenga. Bueno, mire, le recuerdo los penaltis. Le ganó Marruecos a España 3-0. 3-0. España no pudo cobrar sino 3. Sí, fue malísimo. Cobraron Sarabia, Soler y Busquets. Los 3 cerraron. Cierto. Llevaba 2 Marruecos, hace el tercero y ya se acabó el cobro. Qué horror. Terrible. Bueno, una pausa y ya vamos a hablar de Xavi Hernández, como técnico de Holanda, de Países Bajos. Ayer lo decíamos, porque es que hay varias curiosidades que hay que anotar. En un momento. La Supercopa de España 2027 se va a jugar en Estambul. Entre el 2 y el 7 de febrero, en Estambul. La Liga de España vende sus torneos al mejor postor internacional, como ha vendido la final de la Copa y la final de la Supercopa. Y el señor Tebas
protesta porque la FIFA quiere buscar ingresos Eso valió comerciales. muy mal. Ni lo menciones, Augusto, En- valió muy mal. En Estambul, Terrible. pero el tema... Salió terrible. Salió muy mal, pero el tema es lo mismo. El tema no es plata, el tema sí. es poder. No, el poder. tema es que Porque si era algo quieren horrible esa todos propuesta. es plata. Oiga, bueno, mire, como horrible, Boyacá Chico, de verdad, ¿por qué no hace esa donación que se va a gastar esa platica en el TAS? ¿Por qué no la dona, por ejemplo, a las personas damnificadas por el no va a ir al terremoto? TAS, estoy seguro Pues de que no va al TAS. están vociferando, están No. diciendo que van a ir al TAS. Pimentel De no se va verdad, a gastar esa plata en el impresentable lo del TAS. Boyacá Chico. Mejor en el equipo, inviértale esa platica que va en el TAS, mejor, contraten mejor Bueno. para que no hagan el ridículo de perder 7-0. ¿Vio el abrazo de Messi de John Romaña en la victoria de León ante Qué el bonito. Inter Miami? Sí, bonito. Pues en una jugada Johan se Romaña. lo lleva y lo abraza Messi. Sí. Y la última, ¿cree que Gallardo va a llegar a la selección de Ecuador? Si le pintan la plata, sí. Hay que pintar mucha plata. Mucha plata. Mucho Por ahí billete. unos 7-8 millones de dólares. Mucho billete porque es un técnico caro. Se nos acabó el tiempo, sigamos ayudando, sigamos atentos a lo que está pasando y a lo que se necesita en las ciudades afectadas por el terremoto. Hoy estaremos en la polémica desde el Parque de la 93, ayudando con la recolección de ayudas. Gracias a todos. Chao. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.